Hola gente viajera, a un nuevo vídeo de vuestro canal, Turismo y Viajes. Hoy vamos a hacer uno de los viajes más bellos de la región de Andalucía. Y me atrevería a decir que de toda España. La ruta de los pueblos blancos en la Sierra de Cádiz. Viajaremos juntos por todos los pueblos que forman esa idílica ruta y que no te puedes perder. Nos orientaremos con un mapa de ubicación de cada pueblo, duración y distancias en kilómetros entre ellos. Hablaremos de curiosidades de los pueblos blancos, y muchos detalles de interés para tu viaje, que no debes dejar pasar. Quédate hasta el final, porque encontrarás mucha información útil e imprescindible, ya sea que viajas en coche, moto o autocaravana. Dónde hacer senderismo, turismo rural o ecoturismo. Así como, la mejor gastronomía de la zona, sus bellos parques naturales y mucho más que no viene en las guías de viaje y solo conocen sus gentes. Suscríbete, dale un like, y dale a la campanita para que YouTube te avise en nuestros nuevos y emocionantes viajes que seguro te sorprenderán. Y ya con todo preparado comenzamos. Desde Arcos de la Frontera puedes recorrer una ruta llamada Ruta de los Pueblos Blancos, y abarca una serie de 19 pueblos con miles de años de historia. El recorrido de esta ruta se dibuja entre paisajes inigualables de la Sierra de Grazalema y de la Sierra de Aljibe, situados en el norte de la provincia de Cádiz, Andalucía, España. Y cuenta con dos impresionantes parques naturales de un gran valor ecológico por su gran biodiversidad, como son, el Parque de los Alcornocales y el Parque de Grazalema. El nombre de esta ruta llamada Ruta de los Pueblos Blancos, proviene de la antigua costumbre de sus habitantes de pintar con cal viva diluida en agua, las fachadas de sus casas. Este procedimiento protege las fachadas de las inclemencias del clima y de la humedad. Además de servir como desinfectante, le da a cada pueblo un brillo blanco espectacular y reluciente, que contrasta con el verde de su exuberante naturaleza, y el color oscuro de sus montañas, donde es abundante la roca caliza de donde extraen la llamada cal viva. Es como se llama a las rocas de caliza partidas en pequeños trozos para ser utilizadas. En ella perviven historias de lo que fue la vida del Al-Ándalus, el trazado urbanístico de sus calles, la economía ligada al cultivo del aceite, la producción artesana de los artículos de piel. La leyenda y la historia de estas tierras está ligada al bandolerismo. Los caminos y encrucijadas que parten o llegan a esta ruta se ubicaban en pleno bosque de encinas, quejigos, alcornoques y un frondoso matorral de jaras, tojos y tomillos, convirtiéndose en el escenario ideal para los míticos bandoleros que habitaban estas tierras. Y el más famoso de estas sierras fue José María Hinojosa Covacho, llamado José María el Tempranillo. Fue un bandolero español que actuó en la Sierra de Grazalema y la vecina serranía de Ronda. Nació en una pedanía de Lucena llamada Jauja en la actual provincia de Córdoba, y era hijo de Juan y María, los cuales eran jornaleros. Con tan solo 15 años empezó su vida como bandolero. En sus primeros años como bandolero se dedicó al contrabando y se incorporó a la banda de los 7 niños de Écija. Era menudo y muy listo, y huyó tan pronto de la justicia que le dijeron, temprano has empezado. Nacía así, el Robin Hood de Andalucía, José María el Tempranillo. En 1832 Fernando VII promovió un indulto para el Tempranillo y su partida. Así, en agosto de aquel año, José María el Tempranillo y sus hombres pasaron a formar el Escuadrón Franco de Protección y Seguridad Pública de Andalucía. En septiembre de 1833 José María el Tempranillo cayó en una emboscada tendida en un cortijo de Alameda, Málaga, por el bandolero conocido como el Barberillo, a resultas de la cual murió tras unos días de agonía. Su historia despierta tanto interés, que cada otoño los vecinos de los pueblos de Grazalema y Benamahoma recrean su vida y su trágica historia de amor con María Jerónima Francés, natural de Grazalema. Y ahora nos subimos ya al vehículo y empezamos nuestra fantástica ruta de los pueblos blancos de Cádiz. Como hemos indicado al principio, la ruta de los pueblos blancos la componen 19 pueblos que atraviesan dos parques naturales de gran belleza y valor ecológico, el de la Sierra de Grazalema y el de los Alcornocales. El Parque Natural de la Sierra de Grazalema es la zona más lluviosa de España y se caracteriza por sus impresionantes paisajes de montañas y valles, con abundante vegetación y manantiales y arroyos.
Destacan sus bosques de pinsapo, unos abetos únicos en la región, y sus formaciones geológicas como la Garganta Verde y el Salto del Cabrero. También alberga una rica fauna, con especies como el buitre leonado, la cabra montés o el lince ibérico. El Parque Natural de los Alcornocales es el mayor bosque de alcornoques del mundo y tiene una gran diversidad de flora y fauna, con especies como el lince ibérico, el águila imperial ibérica o el cangrejo de río autóctono. Además, es un importante productor de corcho y ofrece varias opciones para disfrutar de su entorno natural, como senderos y rutas. Estos dos parques naturales ofrecen una amplia gama de actividades para los amantes de la naturaleza, como senderismo, ecoturismo, turismo de aventura y observación de aves, así como paseos a caballo o rutas en bicicleta. Hemos elegido una bella e interesante ruta de 9 pueblos blancos, aunque en el próximo vídeo mostraremos las curiosidades del resto de los pueblos que conforman por completo la ruta de los 19 pueblos blancos. Así, podrás diseñar tu propia ruta, según el tiempo del que dispongas y los que más te puedan gustar. En esta ruta empezaremos en Arcos de la Frontera. Arcos de la Frontera es la puerta de entrada de los pueblos blancos. Está situado a 67 kilómetros de la capital. Su origen se remonta a los romanos, pero su aspecto actual se debe a la influencia de los musulmanes y los cristianos, que dejaron su huella en su arquitectura y su cultura. Arcos de la Frontera se alza sobre un cerro junto al río Guadalete, ofreciendo una vista espectacular de sus casas blancas, sus iglesias, sus palacios y sus conventos. Destacan sus calles estrechas llenas de recuerdos de cuando reinaban los musulmanes. Arcos de la Frontera es una fortaleza entre fortalezas y no es de extrañar abrir los ojos de par en par ante su impresionante ubicación. Con la llegada de los cristianos en el siglo XIII comenzaron la construcción de los conventos e iglesias y más de un palacio. Pero con el terremoto de Lisboa de 1755, que afectó a esta parte de España, varias iglesias se derrumbaron, y muchos de sus habitantes se tuvieron que trasladar creando la parte nueva de la ciudad. Para explorar Arcos de la Frontera recomendamos aparcar en la calle Corredera y caminar hacia el centro histórico. Hay también un parking en Avenida Duque de Arcos número 12, que está abierto las 24 horas y además es ideal para autocaravanas. Cuando accedas al centro histórico, te toparás con la Cuesta de Belén, donde se sitúa el Hospital o Iglesia de San Juan de Dios, del siglo XVI. Allí podrás contemplar la imagen más antigua de Arcos de la Frontera, el Cristo de Veracruz. El mejor mirador de Arcos de la Frontera. En la Plaza del Cabildo se encuentra uno de los mejores miradores hacia el río Guadalete. Si entras al parador, verás que tiene el mejor mirador de Arcos de la Frontera. También, dispone de una terraza magnífica que suele estar libre con estas vistas tan increíbles. Entre las calles de Boticas y Maldonado se agrupan gran parte de los monumentos de la ruta monumental. Justo detrás del convento de las Mercedarias Descalzas está la Plaza Boticas, de donde salen estas dos calles. Además de hermosas terrazas y restaurantes tienes lugares como el Teatro Olivares Beas, de principios del siglo XX, la Pinacoteca, el Jardín Andalusí junto al Palacio del Mayorazgo, la fachada impresiona, o el convento de los jesuitas. Y también visitar la iglesia de San Pedro. Si lo que más te gusta es turismo de aventura, en Arcos podrás hacer las siguientes actividades: rutas de senderismo por bosques de pinos con subidas a emblemáticos picos y vistas espectaculares. También se puede hacer kayak, cicloturismo, paseos en globo o avioneta, descenso de barrancos, buceo, escalada, paseos a caballo, y paracaídas. Ahora nombraremos algunos platos típicos de la gastronomía de Arcos, como son: alboronía, que se compone de garbanzos, tomates y calabazas. Suele llevar algunos ingredientes extras, como el ajo, el pimiento, el calabacín, la berenjena, la cebolla, la sal, pimienta y aceite. Otro plato es el abajao, es una sopa de pan, con espárragos trigueros y otros productos. Lleva cebolla, aceite, sal, agua, huevo, ajo, tomate y pimiento. Y las tapas de ajo molinero, se trata de un plato típico para la época del carnaval. Se compone por pan, ajo, tomates bien maduros, sal, aceite de oliva y pimiento.
Y después de descansar nos ponemos en marcha hacia el segundo pueblo blanco de nuestra emocionante ruta, que está a unos 27 kilómetros y unos 35 minutos. Nos referimos al pueblo llamado El Bosque. El municipio de El Bosque está situado a los pies de la Sierra de Grazalema, en la ribera del río Majaceite. Su término municipal está dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema y del Parque Natural de los Alcornocales. Damos un paseo por el pueblo y encontramos casas escalonadas en la ladera de la sierra, callejuelas estrechas y empedradas y arquitectura de estilo árabe que se entremezcla con las diferentes etapas de su historia. Hay calzadas romanas, iglesias cristianas, castillos medievales. Es una zona espectacular para hacer las rutas de senderismo que rodean al pueblo y que tienen al río Majaceite como escenario. Las rutas más interesantes y bellas que puedes hacer son: la ruta llamada el Sendero El Bosque Benamahoma junto al río Majaceite. Une las localidades de Benamahoma y El Bosque. Otra ruta es el Camino de los Pescadores, transcurre desde el Jardín Botánico de El Bosque hasta la antigua Fábrica de la Luz. En su recorrido se puede apreciar la vegetación que acompaña al río Majaceite, y también una gran variedad de peces en el río Majaceite, ya que es el río truchero más meridional de Europa. Y la ruta llamada el Sendero de la Pedriza. Este sendero finaliza en el río Majaceite que transcurre por una vega conocida como la Pedriza. Estas rutas se pueden realizar tanto a pie como a caballo o en bici. Al principio de estos senderos se encuentra el Jardín Botánico, donde se hallan representados los principales ecosistemas de la Sierra de Grazalema y las ruinas del Castillo de Tabizna. Visita obligada para los amantes de la naturaleza. A 2 kilómetros del pueblo, se puede practicar ala delta y parapente desde la pista de despegue del Monte Albarracín. En cuanto a gastronomía, es muy popular la trucha, aunque también destacan los productos del cerdo como las chacinas y embutidos. Los quesos de cabra, oveja y vaca también tienen fama en este municipio. El queso llamado emborrao fue premiado como el mejor queso de Europa. También destacan sus espárragos trigueros y las tagarninas. Por último, señalar que muy cerca del pueblo hay un camping. Y en el mismo pueblo hay un área de servicio para autocaravanas. Y después de este lugar de ensueño nos dirigimos a nuestro siguiente destino que está a tan solo 6 kilómetros, y más o menos 10 minutos. Nos referimos a Prado del Rey. Prado del Rey hunde sus raíces en la ciudad romana, y en las salinas de Iptuzi. Un yacimiento arqueológico de gran interés declarado bien de interés cultural. Sus monumentos más destacados son la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, y el antiguo pósito de labradores, cuya estructura se mantiene intacta. Entre las tradicionales recetas de su gastronomía se hallan la alboronía de garbanzos y pimientos, y las deliciosas torrijas con miel, sin olvidar su famoso mosto de pajarete, vino blanco afrutado. Por su estratégica situación entre los dos parques naturales. El Parque Natural Sierra de Grazalema y los Alcornocales, permite realizar innumerables actividades de aventura en la naturaleza. Como descenso de cañones, espeleología, senderismo, rutas a caballo o parapente. Después de disfrutar con este espectacular pueblo seguimos nuestro recorrido hacia el siguiente pueblo de nuestra ruta, Grazalema, que está a 18 kilómetros y unos 35 minutos. Grazalema destaca por ser el más alto y accidentado de todos los pueblos blancos. Tiene el clima más lluvioso de toda la península, y alberga el Torreón, la cumbre más alta de la provincia. También es el lugar de nacimiento del río Guadalete, que cruza la provincia de este a oeste. El pueblo todavía conserva vestigios de la época romana y musulmana, y es considerado uno de los más bellos de la provincia, representando a los pueblos blancos con sus encantadoras atracciones, como la Fuente Romana, la iglesia de Nuestra Señora de Aurora y la parroquia de la Encarnación. La atracción más famosa de Grazalema es su cueva, la Cueva de las Dos Puertas. Este es un sendero circular, y empieza en los aparcamientos del camping de Grazalema, en constante ascenso por la Sierra de Endrinal. Visitaremos el Mirador El Santo, la Ermita del Calvario para continuar a la Cueva de las Dos Puertas. Las vistas desde el Simancón, el Reloj, el Torreón, Peñón Grande son fabulosas.
La distancia es de 5,9 kilómetros. Y el tiempo aproximado es de 3 horas y 20 minutos ida y vuelta. Otra ruta es la ruta señalizada del Pinsapar, que nos lleva a través de un entorno lleno de pinsapous, la principal razón por la que la Sierra de Grazalema está declarada Reserva de la Biosfera y Parque Natural. El sendero comienza en lo que se conoce como las canteras o los areneros, y va subiendo gradualmente en altitud hacia el puerto de las Cumbres. Otra actividad es visitar el área recreativa de los Llanos del Campo, una de las zonas más grandes del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, donde podremos disfrutar de los grandes robles, y desde donde parten diferentes senderos, como el Tesorillo, Llanos del Berral y Arroyo del Descansadero. El área cuenta con varias barbacoas y mesas, pero hay que señalar que no tiene agua potable. Además, pueden visitar el Museo de la Fábrica de Mantas, un antiguo almacén en las afueras del pueblo que alberga las antiguas máquinas utilizadas en la industria textil de Grazalema. Es un museo gratuito. Por último, señalar que en todos los pueblos la gastronomía es rica y tradicional con productos autóctonos. En Grazalema destacamos la sopa de Grazalema, que se elabora con caldo de puchero, huevo, pan, hierbabuena y chorizo. La caldereta de cordero. Y como productos principales la trucha, cualquiera de sus deliciosos quesos o chacinas. Y los dulces como el amarguillo y el cubilete, el bollo de almendra o la torta de manteca. Y seguimos nuestro recorrido hacia el siguiente pueblo, Zahara de la Sierra, a tan solo 8 kilómetros y 20 minutos de viaje. La fundación de la actual Zahara de la Sierra se debe a la época musulmana de la que se conserva, además del típico entramado urbano andalusí, el castillo del siglo XIII, recuperada torre del homenaje y los restos de la villa medieval con tramos de murallas. Su emplazamiento a lo largo de la ladera le da al pueblo una fisonomía urbana peculiar. Los diferentes niveles obligan a las calles a escalonarse. En su coqueto casco urbano resaltan la iglesia de Santa María de la Mesa, la capilla de San Juan de Letrán, la torre del reloj y el puente de los Palominos. El impresionante embalse Zahara el Gastor ofrece además de maravillosas panorámicas, múltiples opciones para la práctica de actividades deportivas. En el área recreativa Arroyomolinos el visitante podrá bañarse en su playa artificial en plena Sierra de Cádiz. Y los más espectacular es el sendero de la Garganta Verde. Una corta pero intensa ruta de dificultad moderada alta, que aunque son solo 2,5 kilómetros, necesitaremos para recorrerla en su ida cerca de 2 horas, de desniveles hacia abajo, entre rocas, que nos lleva hasta la cueva de la Ermita, o la Ermita de la Garganta. Y para la vuelta necesitaremos, más o menos unas 4 horas. Durante este recorrido podremos observar el majestuoso vuelo de los buitres leonados. Habitando en estos lugares, una de las mayores colonias de buitres leonados de Europa. Es interesante señalar que, estas bellas aves llegan a alcanzar una estatura de entre 90 centímetros y 1,20 m, y de 2 a 3 metros sus alas desplegadas. Es importante decir, que para hacer esta ruta es necesario solicitar un permiso. Este permiso puede solicitarse en el centro de visitantes, que hay en el municipio El Bosque. También, online, o en el número de teléfono 956709733. Y por último, decirte que su gastronomía no te defraudará. Y es en la misma línea de los demás pueblos blancos, guisos caseros, embutidos, quesos, y todo esto aderezado con un paisaje de ensueño y unas gentes llenas de hospitalidad. Seguimos nuestro maravilloso recorrido y a solo unos 10 kilómetros y unos 15 minutos llegamos a Algodonales. Algodonales se fundó gracias a la abundancia de agua y la riqueza de la tierra que descubrieron unos pobladores de Zahara de la Sierra en una época de sequía y penuria. Desde entonces, el agua y la tierra siguen siendo sus principales atractivos, como se puede comprobar en la ruta de las 12 fuentes que hay en el pueblo y sus alrededores. Estas fuentes de agua potable constituyen un gran atractivo que no te debes perder. Una de esas históricas fuentes es la Fuente de Algarrobo, situada en el centro de la ciudad. Algodonales es un destino perfecto para los amantes de los deportes de vuelo como el parapente o el ala delta, ya que se celebran competiciones anuales. La altitud del pueblo y su relieve accidentado hacen que el viento sea propicio para volar y disfrutar de las vistas.
También se pueden realizar actividades como escalada, puenting y espeleología. En el río Guadalete, que atraviesa el término, se puede practicar piragüismo. Al estar enclavado en la Sierra del Ijar, también ofrece numerosas rutas y senderos para los amantes del senderismo. Algunos de los más populares son el Sendero de los Nacimientos y el Sendero de las Fuentes, ya mencionado. Hablando de gastronomía, solo podemos decir que es un suma y sigue de la rica cocina tradicional que encontramos en toda la ruta de los pueblos blancos. Destacando los embutidos, el gazpacho, las sopas, los potajes. Y diferentes elaboraciones con espárragos. Y sus dulces típicos son, los gañotes, los pestiños y la pasta flora. Después de disfrutar de este emblemático lugar nos dirigimos al siguiente pueblo de nuestra ruta y nos referimos a Olvera a 14 kilómetros y unos 20 minutos. Olvera es un municipio que comparte frontera con las provincias de Sevilla y Málaga y que recibió el reconocimiento de conjunto histórico-artístico en 1983. Su paisaje se caracteriza por las casas blancas y las calles inclinadas que conducen a dos joyas arquitectónicas, la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Encarnación y el castillo medieval de origen árabe, construido en el siglo XI. Además, Olvera forma parte de la Vía Verde de la Sierra, la única ruta turística de interés en Andalucía. Esta ruta sigue el antiguo trazado ferroviario Jerez al Margen, que hoy está adaptado para el uso de vía verde, y abarca 36,5 kilómetros que conectan las localidades de Puerto Serrano y Olvera. A lo largo del camino se pueden apreciar unos 30 túneles, 4 viaductos y 5 estaciones, algunas de ellas convertidas en hoteles y restaurantes y otras en centros de interpretación. Cabe destacar el Peñón de Zaframagón, reserva natural que alberga la colonia de buitres leonados. La Vía Verde cuenta con todos los servicios para el excursionista, como puntos de agua, paneles informativos, señales, zonas de descanso. La gastronomía olvereña es rica y variada, y tiene como ingrediente especial nuestro oro líquido, el aceite de oliva virgen extra, con denominación de origen Sierra de Cádiz. Este rico aceite es un oliva virgen extra distinto, procedente de olivar de montaña. Los olivareros conservan la forma de cultivo más tradicional. Puedes visitar las 3 almazaras de la localidad, que son la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios, el Molino El Salado y el Molino Las Pilas. También sobresalen los productos de chacinas y embutidos. Entre sus platos más típicos y elaborados se encuentran las sopas pegás, la sopa de tomate, el solomillo relleno o la pajarilla en salsa. En cuanto a la repostería, destacan los alfajores, galletas de carnaval y torta del lunes Quasimodo. Podemos aprovechar para comprar algunos de estos productos típicos en establecimientos como La Serrana, El Montaraz, Chacinas Conejo o la Dehesa del Ibérico, y repostería en las pastelerías La Gloria y Pastelería Linero. Y ya nos dirigimos al siguiente pueblo de nuestra ruta, que está a tan solo 6 kilómetros y unos 15 minutos, Torre Aláquime. Como su propio nombre indica, Torre Aláquime, la Torre de Alfaquín, es producto del dominio musulmán, siendo pieza clave en la frontera entre el Reino de Granada y el Castellano. De la época nazarí conserva los restos de la muralla de su fortaleza medieval que rodean el casco histórico, con el arco de la villa. Este pequeño pueblo destaca por el trazado laberíntico de sus calles, en las que se enclavan sus principales monumentos, Parroquia de Nuestra Señora de la Antigua y el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que se sitúa en una plaza emblemática conocida con el nombre de El Santo. Uno de sus atractivos también es recorrer sus empinadas calles hasta subir a las ruinas del castillo y contemplar una maravillosa vista de toda la zona que lo circunda. Los aficionados al motor tienen en esta localidad declarada conjunto histórico la prueba automovilística Subida a los Remedios. Destaca la artesanía basada en la cestería y en los azulejos. Y dejamos este pueblecito singular para dirigirnos al último pueblo blanco de nuestra ruta. A 11 kilómetros y unos 17 minutos llegaremos a Setenil de las Bodegas. Un pueblo diferente y singular es Setenil de las Bodegas, que forma parte de la ruta de los pueblos blancos de Cádiz. Su casco histórico, declarado conjunto histórico en 1985, se adapta al cañón del río Trejo, creando un paisaje único de casas bajo la roca.
Se trata de un ejemplo de vivienda, abrigo bajo rocas, que aprovecha el saliente de la piedra para protegerse del sol y del frío. El pueblo en sí es el atractivo que tiene mucho que ofrecer al visitante, desde su patrimonio histórico y cultural, como el castillo, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación o el torreón del homenaje, hasta sus rincones pintorescos y llenos de encanto, como las calles Cuevas del Sol, Cuevas de la Sombra, Calcetas o Villa, donde se pueden admirar las casas cueva y degustar la gastronomía típica del lugar. Entre los platos más tradicionales de Setenil de las Bodegas se encuentran las sopas cortijeras, elaboradas con pan, aceite de oliva, espárragos y huevo escalfado, las migas con chorizo, el queso de cabra con membrillo, los revueltos de espárragos, morcilla o setas, las batatas con miel, las chacinas artesanales, la ensalada de coles o de pencas, y el conejo a la serrana. Para endulzar el paladar, nada mejor que los dulces con aceite de oliva, como las empanadillas de cidra. Setenil de las Bodegas es un destino ideal para disfrutar de la naturaleza, la cultura y la gastronomía en un entorno mágico y sorprendente. Además, se encuentra cerca del pueblo de Ronda, que también merecen una visita. Aquí te dejo el enlace al vídeo sobre Ronda, y otros lugares imprescindibles para visitar, ya en la provincia de Málaga. Espero que te haya gustado este recorrido por Setenil de las Bodegas y sus alrededores. Si te ha gustado, suscríbete al canal, dale un like y activa la campanita para no perderte los próximos viajes.